¿Qué harías si te dijera que algo podría entrar en tu casa en los próximos días y ni siquiera te darías cuenta? ¿Alguna vez has sentido como si la atmósfera de tu hogar cambiara de repente, como si una presencia invisible te robara la paz sin explicación? Quédate conmigo, porque lo que estás a punto de descubrir podría sorprenderte e incluso explicarte cosas que nunca has entendido del todo. Hay relatos, enseñanzas y advertencias atribuidas al Padre Pío que hablan precisamente de esto. Influencias que entran silenciosamente en el hogar, interfiriendo con las bendiciones, la armonía e incluso el estado emocional de quienes lo habitan. Y lo más impresionante es que estas influencias no llaman a la puerta, simplemente se infiltran. Por lo tanto, necesito preguntarte, ¿alguna vez has experimentado esa extraña sensación de despertar con un peso en el pecho, como si algo hubiera cambiado mientras dormías? ¿O has notado que, de repente, las discusiones en casa aumentan, se rompen objetos, tu estado de ánimo se desploma y todo parece descontrolarse? Muchos ignoran estas señales, pero el Padre Pío siempre advirtió que el mundo espiritual es más real de lo que imaginamos y que el hogar, nuestro espacio más íntimo, está constantemente sujeto a buenas y malas influencias. Afirmaba que ciertos objetos, hábitos e incluso visitas inesperadas pueden traer una energía que desequilibra por completo el ambiente espiritual del hogar. Al escuchar esto, quizás algo en tu interior te diga, esto ya me ha pasado antes. Y si es así, presta atención. Nada de esto es casualidad. Hay una batalla invisible que se libra a diario y a menudo comienza en nuestros propios hogares. El enemigo no se presenta con rostro ni forma. Entra por las grietas. Una palabra dicha con ira, un objeto cargado de intenciones que recibiste sin darte cuenta, un hábito que parece inocente, pero que abre puertas espirituales. El Padre Pío conocía profundamente estas realidades y, por lo tanto, dejó advertencias sobre cómo discernir lo que entra en nuestros hogares. Advertencias que muchos olvidan o simplemente desconocen. Por eso este mensaje es tan importante. Porque cuando comprendes qué es lo que realmente interfiere con tu paz, empiezas a recuperar el control espiritual de tu hogar. Y no me refiero al miedo, sino a la claridad, a la conciencia, a la protección. ¿Has notado alguna vez cómo algunos días parecen pesados, como si el aire estuviera denso? ¿O cómo ciertas personas entran en tu casa y al salir todo parece extraño, desorganizado, tenso? Esto también forma parte de lo que enseñó el Padre Pío. La sensibilidad espiritual para percibir cuando algo no encaja en el entorno. No siempre se trata de superstición, a menudo es discernimiento. Y para quienes tienen fe, esto tiene mucho sentido. El hogar es un territorio espiritual, un lugar donde la presencia de Dios desea actuar, pero que también puede convertirse en blanco de perturbaciones. Objetos que no se alinean con la fe, hábitos rutinarios que generan confusión, falta de oración, ausencia de luz espiritual, son puertas abiertas. Y si alguna vez has sentido que tu hogar ha cambiado sin motivo alguno, es muy posible que alguna de estas influencias haya traspasado tu umbral. Acompáñame hasta el final de este video, porque comprender esto puede transformar la forma en que proteges a tu familia, tu paz e incluso tu vida espiritual. Lo que está a punto de entrar en tu casa puede cambiarlo todo, para bien o para mal. Y ahora que sabes esto, necesitamos analizar más a fondo las señales que indican que algo invisible ya está actuando en tu entorno. Pasemos a la siguiente parte, donde te mostraré exactamente cómo se manifiestan estas presencias silenciosas y cómo reconocer cuando algo ha entrado en tu casa sin permiso. Y al tomar conciencia de todo esto, quizás algún recuerdo te venga a la mente. Una noche en la que el ambiente se sentía extraño, un día en el que la casa se sentía pesada sin motivo, una visita que lo cambió todo. Si algo así te conmovió de alguna manera, cuéntamelo en los comentarios. No para contar un secreto, sino para que juntos podamos construir un espacio donde nadie tenga que afrontar estas cosas solo. A veces, cuando alguien comparte su experiencia, alguien al otro lado de la pantalla finalmente comprende lo que estaba sucediendo dentro de su propia casa. Tu experiencia podría ser justo la respuesta que alguien busca en silencio. Y quiero decirles esto con sinceridad. Cuando comentan, cuando les dan me gusta, cuando se suscriben,
no es solo un gesto digital. Fortalecen este canal, hacen que este mensaje llegue a quienes lo necesitan ahora, amplían el alcance de las palabras que pueden transformar hogares y tocar vidas. Es como si ayudaran a encender una luz en casas que han estado a oscuras durante mucho tiempo. Si este tema les parece relevante, si algo aquí les despertó esa sensación de necesitaba escuchar esto, dejen un comentario abajo sobre lo que más les conmovió, porque este intercambio es lo que crea una verdadera comunidad espiritual. Y mientras exploramos este profundo tema juntos, si lo sientes de corazón, dale a me gusta y suscríbete también. Esto demuestra que quieres seguir recibiendo contenido como este y me ayuda a mantener esta conversación viva, constante y cada vez más fuerte. Tu participación aquí es lo que hace que este canal crezca y llegue a más personas con este tipo de contenido, personas que quizás estén pasando por lo mismo que tú. Ahora quédense conmigo, porque el siguiente punto arrojará más luz sobre cómo se manifiestan estas influencias y por qué a menudo pasan desapercibidas. Aún necesitamos profundizar en esto. Quizás hayas experimentado esos días en que la casa se siente diferente, como si la atmósfera estuviera cargada de algo que no puedes identificar. Es curioso cómo esto sucede en silencio, casi imperceptiblemente, pero el impacto es real. El aire se siente pesado, la mente descansa, el cuerpo se cansa sin razón aparente. Y no es raro que los conflictos familiares se intensifiquen en estos momentos, que la impaciencia aparezca de repente e incluso las cosas pequeñas se conviertan en grandes discusiones. Mucha gente piensa que esto es solo estrés acumulado, pero hay algo más profundo que ocurre tras bambalinas en la vida espiritual y emocional del hogar. Hay una verdad oculta tras estos cambios de atmósfera que el Padre Pío conocía muy bien, y comprender esta dinámica puede revelar transformaciones significativas en cómo percibes tu espacio e incluso en tus decisiones diarias. Cuando notas que ciertos patrones se repiten, una secuencia de días turbulentos, discusiones constantes, una sensación de estancamiento espiritual, es natural preguntarse ¿por qué todo parece estancarse de repente? Y esta pregunta es importante porque nos permite ver lo que a menudo intentamos ignorar. Lo cierto es que el hogar es un espacio sensible, permeado por energías e influencias que afectan nuestra mentalidad, nuestro equilibrio emocional e incluso nuestro estado espiritual. A veces la llegada de una visita, un objeto recibido sin una clara intención espiritual o incluso una simple costumbre bastan para cambiar por completo la atmósfera. ¿Alguna vez has notado cómo algunas personas entran en tu casa y al salir parece que algo está fuera de lugar en tu interior? Como si la paz se hubiera desplazado a un rincón que no puedes encontrar de inmediato. Esta percepción no es una exageración, es una señal. El Padre Pío habló mucho sobre la importancia de discernir las influencias que cruzan el umbral de nuestro hogar, porque incluso sin darnos cuenta, dejamos entrar cosas que perturban nuestro equilibrio. Y esto no es solo una cuestión religiosa, también es emocional, psicológica e incluso energética. Hay entornos que absorben todo lo que sucede en su interior, palabras dichas con ira, frustraciones acumuladas, miedos no expresados. Cuando estas cosas se acumulan, toda la casa reacciona. Es como si nos devolviera lo que hemos sembrado inconscientemente, y por eso algunas personas viven en ciclos repetitivos de profundo cansancio y desánimo. Y lo más interesante es que cuando empiezas a prestar atención a estos detalles, algo en tu interior se despierta. Te das cuenta de que tu hogar no es solo un lugar físico, sino un reflejo de tu viaje interior. Hay días en que el entorno parece bloquear cualquier intento de oración, como si algo invisible interrumpiera tu conexión espiritual. Esto también es más común de lo que parece. Muchas personas comentan que cuando intentan buscar la paz o el silencio, surgen ruidos, distracciones e irritaciones repentinas, como si hubiera una resistencia oculta. El Padre Pío describió estas interferencias como presencias que se aprovechan de las lagunas emocionales y espirituales que deja el desgaste diario. Y ahí es precisamente donde reside el peligro. Cuando una persona se acostumbra a esta carga y empieza a pensar que vivir así es normal, el hábito crea ceguera
y la ceguera permite que estas influencias se afiancen sin que nadie se dé cuenta. Quizás ya hayas sentido esto, ese momento en que el silencio de la casa ya no es silencio, sino una sensación de opresión, una inquietud que se extiende de una habitación a otra. A veces es como si el hogar intentara advertirte de que algo en tu interior necesita orden, luz, renovación, y es asombroso como un simple cambio de actitud, una decisión consciente de observar el estado espiritual del entorno, ya empieza a transformar la atmósfera de maneras que parecen demasiado sutiles para explicar. Esta transformación no se produce únicamente mediante oraciones u objetos sagrados, sino también mediante decisiones diarias que moldean la energía del entorno. Cómo hablas, cómo reaccionas, cómo gestionas la frustración, cómo eliges afrontar cada etapa de tu viaje emocional. Todo esto interfiere directamente en la sensación que tienes al despertar y al acostarte. Y hay una sabiduría muy profunda en esto. Cuando comprendes el entorno de tu hogar, te comprendes a ti mismo con mayor claridad. A menudo, lo que sentimos dentro de nuestro hogar es simplemente un reflejo amplificado de lo que ya llevamos dentro. La casa reacciona a quienes somos y nosotros reaccionamos a lo que alberga. Y cuando pensamos en estos cambios que ocurren sin previo aviso, nos damos cuenta de que no surgen de la nada. Provienen de pequeños detalles, de señales que ignoramos, de sentimientos que fingimos no ver. El hogar es un espejo, muestra cuando estamos en paz y cuando estamos en conflicto, cuando somos fuertes y cuando somos vulnerables. Por eso es tan importante reconocer estas sensaciones y continuar con la explicación con normalidad, sin perder la conciencia que se está formando. Percibir los cambios en el entorno es percibir lo que cambia en tu interior, y esto abre el camino a comprender qué está entrando realmente en tu hogar e influyendo en tu vida de maneras que hasta ahora quizá nunca habías considerado. Si en algún momento durante esta lectura algo resonó contigo, deja la palabra claridad en los comentarios para que sepa que este mensaje también tocó tu ser interior. Cuando hablamos de influencias espirituales que entran en el hogar sin que nos demos cuenta, muchos lo interpretan como una exageración o superstición, pero todo adquiere una dimensión diferente cuando recordamos quién fue el Padre Pío y el peso de las revelaciones que compartió. No era una figura religiosa común y corriente, alguien que hablaba de la fe teóricamente. Era un hombre que vivió experiencias tan intensas que superaban la lógica humana. Sus estigmas sangraban a diario, y esto no era solo un detalle físico, sino una señal constante de que vivía en una profunda conexión entre lo visible y lo invisible. Mientras muchos discutían teorías, él lidió directamente con batallas espirituales reales, enfrentó ataques y percibió presencias que la mayoría de la gente no sería capaz de notar. Por eso, cuando el Padre Pío hablaba de influencias espirituales, sabía exactamente de qué hablaba. Vio, sintió y discernió lo que nos parece lejano, pero está mucho más cerca de lo que imaginamos. El discernimiento espiritual era algo que fluía de él, como una extensión natural de su mirada. Hay relatos de personas que se acercaban a él con inquietudes que nunca habían verbalizado, y él respondía como si tuviera acceso a una verdad oculta que albergaban en su interior. Poseía una capacidad casi inexplicable para ver más allá de la superficie, para percibir lo que se escondía tras un comportamiento, un dolor, una experiencia. Y este don no se limitaba a las personas. Era sensible a las atmósferas, los entornos y las energías que rodeaban cada situación. Esto significa que cuando advertía sobre lo que entra en una casa y altera la atmósfera, no escribía poesía espiritual, sino que describía algo que formaba parte de su experiencia cotidiana. La bilocación, otro don extraordinario que se le atribuye, refuerza aún más la profundidad de esta sensibilidad. Hubo momentos en que la gente lo veía en dos lugares diferentes al mismo tiempo, como si su conciencia estuviera presente en una dimensión espiritual mientras su cuerpo permanecía en la dimensión física. Esto revela un grado de intimidad con el mundo espiritual que supera cualquier explicación común. ¿Cómo no prestar atención a alguien que se movía entre realidades que la mayoría de nosotros solo percibimos fugazmente?
Su presencia tras bambalinas en tantas historias de transformación muestra cuán real, constante y profundamente activa era su conexión con lo sagrado. No hablaba del mal como alguien que lo hubiera estudiado, sino como alguien que había experimentado su impacto en primera persona. Y en medio de todo esto, hay relatos de batallas directas con fuerzas espirituales que intentaron intimidarlo o destruirlo. No solo vio las influencias invisibles, sintió sus ataques, escuchó sus provocaciones, percibió sus intentos de penetrar en los hogares y las mentes frágiles. Por eso su consejo tenía esta urgencia que incluso décadas después sigue resonando. No pedía a la gente que cuidara sus hogares por miedo, sino por conciencia, mentalidad, decisiones que moldean la atmósfera espiritual de un hogar. Sabía que un hogar vulnerable se convierte en terreno fértil para la confusión, el desánimo y el desorden interno. Por eso su palabra es tan importante. Él representó un puente viviente entre lo evidente y lo que se esconde tras la realidad. Y cuando alguien con esa profundidad espiritual señala que ciertas influencias entran sin previo aviso, nos damos cuenta de que hay mucho más detrás de las extrañas sensaciones que experimentamos a diario. Hay un impacto real en el entorno, algo que pasa desapercibido mientras seguimos nuestra rutina automática, sin darnos cuenta de que lo espiritual y lo emocional van de la mano. Y es precisamente en este punto que empezamos a comprender que lo que sentimos no es solo resultado del cansancio o el agotamiento emocional. Puede ser una señal, un movimiento sutil de algo que ha entrado, se ha quedado y ha empezado a cambiar la atmósfera que nos rodea. Al observar la vida del Padre Pío desde esta perspectiva, queda claro que sus advertencias no eran meras guías devocionales, sino mecanismos de protección. Sabía que si las personas comprendían el origen de las perturbaciones espirituales en sus hogares, podrían tomar decisiones que les traerían paz, claridad y una verdadera transformación. Y continúen con la explicación, porque comprender esta autoridad espiritual abre la puerta a ver lo que a menudo pasa desapercibido en la rutina diaria de cada hogar, revelando influencias que no deberían estar presentes. Si esta parte del contenido te resonó, escribe la palabra discernimiento en los comentarios para que sepa hasta dónde te llega este mensaje. Hay cosas que entran en una casa sin hacer ruido, sin emitir luz, sin llamar la atención, pero que cambian por completo la atmósfera espiritual del entorno. Y a menudo, todo comienza con algo aparentemente simple, un objeto. Es extraño pensar que algo tan pequeño pueda tener un peso tan grande, pero cualquiera que haya notado un cambio repentino de humor, una sensación de opresión o incluso un cansancio que parece no tener razón, sabe que hay detalles que influyen mucho más de lo que imaginamos. El Padre Pío habló de esto con claridad porque vio lo que muchos no ven. Ciertos objetos funcionan como puertas que se abren sin que la persona lo note, permitiendo la entrada de influencias que se instalan gradualmente, como un visitante silencioso que llega para quedarse. Lo más curioso es que estos objetos suelen entrar en el hogar de forma inocente, un regalo recibido, un recuerdo de un viaje, algo que alguien dejó en casa y nunca volvió a recoger, algo comprado simplemente porque se veía bonito. Pero lo que parece estéticamente agradable puede esconder una verdad oculta que la mayoría de la gente desconoce. Cuando un objeto no tiene origen cristiano y está vinculado a creencias o prácticas espirituales que no se alinean con la fe, puede convertirse en un punto de conflicto en el hogar. No porque el objeto tenga poder en sí mismo, sino porque lleva la intención, la energía, la mentalidad y la historia del lugar o la persona que lo trajo. Y esto crea divisiones. Los amuletos protectores sin origen cristiano son uno de los ejemplos más comunes. Se presentan como accesorios, recuerdos o artículos decorativos, pero a menudo son símbolos que representan otros caminos espirituales, otras creencias, otras fuerzas, y cuando estos símbolos entran en el ambiente, el hogar comienza a absorberlos. El Padre Pío siempre fue firme al respecto, pues sabía que la mezcla de prácticas espirituales abre espacio a la confusión y el desequilibrio. No es raro que alguien diga que, tras colocar cierto objeto en su casa, comenzó a sentirse intranquilo
a tener pesadillas frecuentes o a tener discusiones inusuales. Y esa persona ni siquiera imagina que ese pequeño objeto, guardado en un rincón del estante, interfiere con su paz. Otro ejemplo son las imágenes o esculturas asociadas con prácticas ocultistas. A veces, la gente compra algo simplemente porque lo encuentra exótico, místico o diferente, pero olvida que cada imagen cuenta una historia y cada historia conlleva un impacto espiritual. No tiene por qué ser algo manifiestamente maligno. A veces basta con que sea un símbolo ajeno al ambiente espiritual del hogar. El hogar es un territorio sensible y todo lo que entra en él interactúa con el ambiente emocional y espiritual de la familia. Hay hogares que han perdido por completo su luminosidad porque, sin darse cuenta, han colocado dentro objetos que no concuerdan con lo que profesan, y esto crea una tensión invisible. Y hay otro detalle que poca gente considera: los objetos traídos por otros con malas intenciones. A veces, alguien entra en tu casa sonriendo, pero su corazón está lleno de envidia, resentimiento o malas intenciones. Y ese simple regalo, ese pequeño recuerdo, ese objeto dejado por casualidad, puede revelar más sobre la mentalidad de esa persona que sobre el objeto en sí. Cuando el Padre Pío habló sobre el discernimiento, insistió en que la sensibilidad espiritual no es un don místico lejano, sino una percepción que cualquiera puede empezar a desarrollar al prestar atención al impacto que tienen ciertas cosas. Si un objeto entra en tu casa y después todo parece haber cambiado, vale la pena observarlo con más atención. Identificar estos objetos no requiere un conocimiento profundo, solo atención a las señales. Pregúntate: ¿representa esto algo en lo que realmente creo? ¿Este objeto se alinea con lo que deseo espiritualmente para mi hogar? ¿Sé de dónde viene? ¿Siento paz al mirarlo? ¿O siento una sensación de extrañeza? El cuerpo habla, el alma habla, la casa habla. Y cuando decides escuchar, las respuestas aparecen como pequeñas revelaciones que explican lo que has sentido durante tanto tiempo sin poder explicarlo. Quitar estos objetos no tiene por qué ser un ritual complejo. Es una decisión transformadora, un acto consciente de reorganizar la atmósfera de tu hogar. Puedes guardarlos, donarlos o desecharlos. La elección depende de tu intención. Lo importante es comprender que estás tomando el control del ambiente espiritual de tu hogar. Y eso lo cambia todo. Cuando sacas de tu casa lo que no pertenece, es como abrir las ventanas para que entre aire fresco, limpio y luminoso. El ambiente respira, el alma respira, la paz encuentra espacio para regresar. Y lo más interesante es darse cuenta de cómo, tras retirar ciertos objetos, cambia la sensación de la casa. Algunos dicen que el silencio se volvió más ligero, que la luz parece diferente, que el clima emocional cambió. Quizás ya hayas experimentado algo así y ni siquiera te hayas dado cuenta de la conexión. A veces, la casa simplemente espera que retires lo que no debería haber entrado y continúes con la explicación con normalidad, entendiendo que, al reconocer estas puertas silenciosas, empiezas a ver otras influencias que se esconden en detalles aún más discretos. Si este pasaje resonó contigo, escribe la palabra luz en los comentarios. Es asombroso cómo, al mirar los objetos de tu hogar desde una perspectiva diferente, todo cobra sentido. Pero hay algo aún más profundo, algo que no está en los estantes, los cajones ni la mesa. Está en el aire, está en el sonido, está en lo que se dice y se escucha entre las paredes que llamas hogar. Y esta influencia es tan silenciosa como cualquier objeto cargado, pero mucho más poderosa, porque surge del mismo acto de convivencia. Son las palabras, los hábitos, las conversaciones que se repiten a diario y que, sin darnos cuenta, moldean la atmósfera espiritual del entorno. A menudo, antes de que entre cualquier influencia externa, es la vibración de lo que se crea dentro del hogar la que abre brechas espirituales. Y todo esto puede comenzar con algo que parece completamente normal. Una palabra dicha impulsivamente, un murmullo constante, una canción que transmite algo más que una simple melodía. Las palabras tienen un impacto, tanto en el ámbito invisible como en el emocional. Cuando alguien se acostumbra a quejarse, criticar y refunfuñar por todo, el entorno empieza a absorberlo como una esponja.
Es como si la casa se impregnara de una energía que no permite el descanso. La gente incluso puede disimularlo en la calle, pero dentro del hogar, donde la mente se relaja, los hábitos se revelan. Y es precisamente en este punto donde crece el peligro espiritual. Las quejas repetidas abren espacio para el desánimo, la confusión interna y la irritación constante. El Padre Pío decía que la lengua es tanto una herramienta de bendición como un arma de destrucción, y esto se hace muy visible cuando pensamos en la atmósfera que se crea dentro de la casa después de discusiones, peleas o palabras duras. No es necesario gritar para dañar el entorno. A veces, un comentario impregnado de negatividad basta para cambiarlo por completo. Y quizás ya lo hayas sentido antes. ¿Sabes cuándo, después de una pelea, incluso con el silencio de vuelta, el aire se siente pesado, como si algo permaneciera ahí, circulando por las habitaciones? No es solo una emoción humana, es una marca espiritual momentánea, un rastro energético creado por palabras que traspasaron fronteras. Y cuando esto se repite muchas veces, todo el entorno empieza a cargar con ese peso. La casa deja de ser un refugio para convertirse en un lugar donde el corazón nunca encuentra descanso completo. La pureza del entorno no significa la ausencia de imperfecciones, sino la presencia de intención. Cuando alguien decide dejar de entablar conversaciones destructivas, cuando elige dirigir su discurso hacia algo constructivo, comienza una transformación. El hogar responde, la atmósfera cambia. La verdad oculta es que la casa absorbe cómo vivimos en ella, nuestras decisiones emocionales, nuestros hábitos mentales, las expresiones que repetimos a diario. El lenguaje tiene el poder de la vida o la muerte, y esto no es meramente simbólico, es práctico. Las conversaciones cargadas, los chismes, las palabras agresivas o irónicas crean grietas invisibles que permiten la entrada de influencias que nada tienen que ver con la paz. Y no se trata solo de palabras habladas. Lo que se escucha también altera la atmósfera espiritual. Algunas canciones transmiten mensajes aparentemente inofensivos, pero crean un ambiente de inquietud, tristeza o sensualidad exagerada. El hogar, que debería ser un lugar de descanso, se convierte en un escenario de estímulos que no contribuyen a la armonía. Es curioso cómo nadie lo nota a primera vista, pero basta con prestar atención durante unos días para notar el verdadero impacto. Las canciones con contenido pesado, letras negativas o vibraciones muy agresivas incluso cambian el comportamiento de las personas en el hogar. La irritación aumenta, la concentración disminuye, la paciencia se desvanece. No es casualidad, es influencia. Y cuando consideramos cuánto se relaciona esto con las enseñanzas cristianas, todo encaja. La Biblia habla repetidamente de cuidar la lengua, evitar la murmuración y ser cuidadoso con las palabras que salen de la boca. No por moralismo, sino por protección espiritual y emocional. La boca habla de lo que el corazón rebosa y la casa absorbe lo que la boca vierte. Y esto se fortalece aún más cuando entendemos que el hogar es una extensión del alma. Si hay inquietud en nuestro interior, el entorno la refleja. Si hay paz en nuestro interior, la casa se transforma. Y al mismo tiempo, la casa también influye en quienes somos. Es un ciclo que nunca se separa del todo. Hay familias que viven en constante conflicto y creen que solo se trata de una diferencia de personalidad, pero si observaran con atención, se darían cuenta de que todo empieza con pequeños hábitos, palabras repetidas, quejas automáticas, discusiones que podrían evitarse. Y cuando estos hábitos se vuelven rutinarios, el hogar crea una especie de campo emocional donde la armonía no puede permanecer. Por eso algunas casas siempre parecen tensas, siempre al límite, como si cualquier movimiento pudiera desencadenar una explosión emocional. Esto no es el destino, son consecuencias acumuladas. Y lo más curioso es que la transformación de este ambiente comienza silenciosamente, desde dentro, con pequeñas decisiones que nadie ve. Decidir no alimentar discusiones, decidir no repetir quejas que no cambian nada, decidir no poner música que drena la energía. Son gestos aparentemente simples, pero que transforman el ambiente por completo. Y continúen con la explicación con normalidad.
entendiendo que cuando empezamos a observar atentamente lo que decimos, lo que oímos y lo que permitimos circular en casa, se hace más fácil percibir cuándo entra una influencia externa o cuándo nosotros mismos abrimos esa puerta sin darnos cuenta. Si esta parte del mensaje te resonó, deja la palabra paz en los comentarios. Probablemente ya te habrás dado cuenta de que tras comprender el peso de las palabras y los hábitos que circulan en el hogar, hay un punto aún más delicado y a la vez más difícil de admitir: la influencia de las personas que entran en tu casa. El ambiente no siempre cambia por objetos o conversaciones. A veces, la verdadera transformación, para bien o para mal, proviene de las actitudes, intenciones y energías que alguien lleva consigo. El Padre Pío habló mucho de esto, y no por desconfianza ni exageración, sino por discernimiento espiritual. Sabía que hay personas que iluminan la casa con su mera presencia y otras que parecen drenar la paz como si tomaran prestado algo que nunca devuelven. Es impresionante cómo esto sucede en silencio, sin palabras, sin señales evidentes, pero el impacto es inmediato para quienes tienen sensibilidad espiritual. Todos hemos tenido visitas que, al irse, dejaron la casa sintiéndose diferentes. A veces se siente un silencio denso, una sensación de agitación interior, incluso cuando todo está organizado, una inquietud inexplicable. No se trata de juzgar a nadie, sino de reconocer que algunas personas cargan con tensiones, inseguridades, envidias o frustraciones tan profundas que el entorno que las rodea las absorbe por completo. El Padre Pío decía que el espíritu humano deja huellas y quienes prestan atención las perciben con claridad. No es magia ni superstición, es percepción, es comprender que cada persona lleva consigo un viaje, una mentalidad, un bagaje emocional que influye en el lugar que pisa. Es común que, tras ciertas visitas, surjan discusiones sin motivo, ansiedad repentina, cansancio inesperado o incluso la sensación de que la casa ha perdido su luminosidad. Y esto no es casualidad. La verdad oculta es que algunas personas no solo entran con el cuerpo, entran con el corazón, con las intenciones y con todo lo que llevan entre bastidores. Y cuando esas intenciones no son buenas, cuando hay resentimientos, cuando la persona visita más para observar que para compartir alegría, la casa lo percibe, reacciona. Y tú también reaccionas, incluso sin comprender de dónde proviene esa repentina inquietud. Por otro lado, hay personas que aportan luz, personas que llegan y sientes que el ambiente respira mejor, que la casa adquiere una luz diferente. Es como si sus almas irradiaran paz. Esto demuestra que el hogar es extremadamente sensible a lo que las visitas traen dentro. Y precisamente por eso es tan importante el discernimiento espiritual. El Padre Pío no dijo que hay que alejar a la gente, sino comprender el impacto que deja cada presencia para saber cómo fortalecer el hogar, proteger el entorno y prestar atención a las señales que envía el corazón. Una de las señales más comunes de que alguien trajo energía negativa es notar que, después de su visita, te sientes desproporcionadamente cansado, incluso sin haberte esforzado físicamente. Es como si la persona te hubiera quitado algo y hubiera dejado algo de sí misma en su lugar. Otra pista es cuando, después de la visita de alguien, surgen pequeños conflictos sin motivo, comentarios llenos de ironía, se toman decisiones precipitadas o incluso surgen pensamientos que no sueles tener. Tus emociones empiezan a reaccionar de forma extraña, como si algo externo las hubiera reorganizado, y esto es más común de lo que parece. También hay personas que llegan sonriendo, pero su sonrisa no refleja el peso que llevan dentro. Hablan con ligereza, pero la atmósfera a su alrededor se vuelve densa, como si algo invisible acompañara su presencia. El Padre Pío describió estas situaciones con claridad porque sabía que las intenciones de alguien no siempre son visibles. Algunas personas llegan a tu casa por afecto genuino, otras vienen impulsadas por la curiosidad, la competencia silenciosa o incluso una especie de incomodidad interior que siempre les hace buscar algo malo en las casas de los demás. Y cuando ocurre este tipo de visita, sientes el impacto inmediatamente, aunque no tengas palabras para explicarlo. Tener discernimiento no significa crear paranoia,
sino percibir cuando algo en el ambiente no se alinea con la paz que buscas para tu hogar. Se trata de prestar atención al comportamiento de los niños después de una visita, al de los animales, a cómo se comporta el silencio cuando la persona se va y a las pequeñas revelaciones que surgen en tu propia mente. Todo esto forma parte de una sensibilidad espiritual que cualquiera puede desarrollar, siempre y cuando deje de ignorar las señales. Y continúa con la explicación, entendiendo que cuando tomas conciencia de las presencias que cruzan el umbral de tu hogar, te das cuenta de que el ambiente espiritual de tu hogar se moldea no solo por lo que haces, sino también por lo que dejas entrar. Esta conciencia abre el camino a la comprensión de influencias aún más sutiles, que se manifiestan no solo a través de las personas, sino también a través de la atmósfera emocional que dejan atrás. Si este pasaje tiene sentido para ti, escribe la palabra protección en los comentarios. Es curioso darse cuenta de cómo, tras comprender el peso que algunas personas dejan en el entorno, empezamos a ver algo aún más profundo, aquello que no tiene rostro ni voz, que no llama a la puerta pero que entra, el lado invisible del hogar. Aquí es donde muchos se equivocan, pues creen que solo lo visible, concreto o tangible tiene impacto en el hogar, pero en la visión cristiana, y especialmente en las enseñanzas atribuidas a santos como el Padre Pío, existe una comprensión muy clara de que el hogar no es solo un espacio físico, es también un territorio espiritual, y cuando este territorio queda desprotegido, ciertas influencias adquieren libertad para circular. Los hogares sin oración, sin una fe viva, sin un mínimo de atención espiritual, se convierten en entornos vulnerables, no porque Dios los abandone, sino porque la ausencia de luz crea un terreno fértil para la confusión, y la confusión siempre es la primera señal. Entra lentamente, con sutilezas que parecen coincidencias, cansancio inexplicable, discusiones inexplicables, malentendidos constantes, una sensación de desorden, emocional incluso cuando la casa está organizada. Es como si algo invisible se agitara entre bastidores de la vida familiar, confundiendo los pensamientos, minando la paz, debilitando la claridad en las decisiones. Y cuando esto sucede repetidamente, la persona comienza a pensar que es solo parte de la rutina, cuando de hecho es una advertencia silenciosa. El Padre Pío decía que donde no hay oración, hay ruido espiritual, un ruido que nadie puede oír, pero que todos sienten en el corazón. Es una inquietud que no desaparece, un ciclo que se repite, una irritación que surge sin lógica. El hogar pierde su fuerza, su ligereza, su protección natural. Es como una casa con puertas pero sin cerradura. Cualquier viento entra, cualquier sombra la atraviesa. Hogares como este se vuelven vulnerables a influencias que no provienen de objetos ni personas, sino de un ambiente espiritual confuso que se instala cuando falta la luz interior. Este tipo de influencia no llega de golpe, no dispara alarmas, no derriba nada. Se infiltra por pequeñas grietas, pensamientos que se vuelven negativos sin motivo, emociones que se intensifican desproporcionadamente, distracciones que obstaculizan incluso lo que la persona más desea hacer. La confusión espiritual tiene este impacto, desorganiza el yo interior. Y cuando el yo interior se desorganiza, toda la casa lo absorbe. La casa empieza a sentirse diferente, pero no se puede explicar por qué. Y es precisamente en esta falta de explicación donde reside el peligro, cuando lo invisible actúa sin ser percibido. En la tradición católica, los sacramentales no son objetos mágicos, sino signos de fe. Agua bendita, crucifijos, medallas de San Benito, rosarios expuestos. Todos estos elementos ayudan no por su poder propio, sino porque recuerdan al hogar a quien pertenece espiritualmente. Anclan la fe en el entorno, refuerzan la presencia de lo sagrado e iluminan lo que antes era opaco. Cuando estos signos desaparecen y el hogar se vuelve espiritualmente neutral, la vulnerabilidad aumenta. No porque la persona ya no crea, sino porque ha dejado el espacio desprotegido, abierto y disperso. La fe debe ocupar un lugar en el entorno. De lo contrario, cualquier cosa lo ocupa. Y quizás ya hayas experimentado algo similar. Una fase en la que todo parecía confuso
como si tu mente estuviera llena de interferencias. Nada fluía, nada encajaba. Era como si te esforzaras constantemente por mantener la claridad, pero la confusión seguía. Regresando, esto no es solo psicológico, aunque el aspecto psicológico también te afecta. Es espiritual. Cuando en el hogar faltan momentos de oración, cuando no se busca a Dios en cosas sencillas como dar gracias, una bendición, un salmo abierto, la casa queda expuesta en silencio. Y el enemigo no necesita mucho para sembrar la confusión, solo necesita espacio. No se trata de miedo, sino de conciencia. La perspectiva católica nunca aborda estos temas con sensacionalismo, sino con responsabilidad espiritual. La confusión no surge para asustar, sino para advertir. Algo en el ambiente del hogar necesita luz, necesita orden, necesita la presencia de Dios. Es como cuando entras en una habitación oscura y no ves nada. La oscuridad no crea objetos, solo oculta lo que ya estaba allí. La oración es la luz que revela, organiza y restaura el sentido. Elimina lo que no se alinea con la paz, la claridad, la protección y la transformación interior. Y continúe con la explicación, entendiendo que al tomar conciencia de estas influencias invisibles, comienza a comprender que el hogar reacciona no solo a lo que entra físicamente, sino también a lo que permite espiritualmente. Esta percepción facilita la comprensión de cómo restaurar la protección del hogar y cómo identificar señales aún más sutiles de que algo intenta alterar la atmósfera emocional y espiritual del entorno. Si este mensaje resonó contigo, deja la palabra claridad interior en los comentarios. Es interesante cómo, cuando empezamos a percibir el lado invisible que opera en un hogar, la mente se abre a algo que antes parecía lejano: confusión espiritual, fatiga inexplicable, ruidos internos. Todo esto empieza a tomar forma cuando comprendemos que el hogar también necesita luz, dirección y cuidado. Y ahí es precisamente donde entra en juego un punto que muchos subestiman: los sacramentales. No son amuletos, no son símbolos vacíos, ni mucho menos objetos mágicos. Son signos de fe, puntos de apoyo espiritual que moldean la atmósfera del hogar, aportando orden donde había desorden, claridad donde había tensión y paz donde el ambiente era inquieto. En otras palabras, son instrumentos sencillos pero profundamente eficaces para transformar el hogar. El agua bendita, por ejemplo, es uno de los sacramentales más subestimados. No es solo un ritual formal dentro de la iglesia, es un recordatorio vivo de la presencia de Dios en la vida cotidiana. Cuando alguien rocía su casa con agua bendita, no solo moja las paredes, declara que ese ambiente pertenece a la luz, que no hay lugar para nada que confunda o perturbe. Es un gesto que transforma la mentalidad y renueva el espacio. En muchos hogares, este pequeño acto basta para mejorar la atmósfera casi al instante. Es como si el aire se volviera más ligero, como si la casa volviera a respirar. Y esto no es superstición, es una práctica que se remonta a siglos atrás, porque conlleva fe, intención y entrega. La medalla de San Benito, tan mencionada por el Padre Pío, es otro símbolo que transforma profundamente la atmósfera de un hogar. No es un mero objeto decorativo, es una declaración de protección. La cruz, las letras, las iniciales, todo en ella representa el combate espiritual, el discernimiento, la fuerza y la renuncia a lo destructivo. El Padre Pío recomendaba con frecuencia poseer esta medalla porque sabía que su significado espiritual actuaba como un escudo silencioso. Colocarla en la puerta principal, llevarla colgada del cuello, tenerla en un lugar visible de la casa. Todo esto ayuda a inculcar en el ambiente el mensaje de que hay determinación espiritual, de que no hay lugar para influencias de confusión o desorden. El crucifijo, entonces, es quizás el sacramental más poderoso por su sencillez y la profundidad que transmite. No hay símbolo más directo del amor, la entrega y la victoria de Cristo. Tener un crucifijo en el hogar no se trata de decorar la pared, es un recordatorio diario de que la casa está bajo una presencia mayor, de que hay un propósito en esa familia, de que hay protección y esperanza. Mucha gente ni siquiera imagina el impacto que un crucifijo visible tiene en la atmósfera espiritual. Cambia el ambiente sin hacer ruido.
sin exigir palabras, sin esfuerzo. Es una presencia que disipa las sombras, fortalece la fe y organiza lo que estaba disperso. El incienso litúrgico también tiene su importancia, no por una razón mística, sino por lo que simboliza espiritualmente: la oración ascendente, la purificación del ambiente, la entrega. Ayuda a crear una atmósfera de recogimiento, de introspección, como si toda la casa estuviera invitada a recordar a Dios en ese momento. El aroma, el suave humo, la atmósfera que se crea, todo esto ayuda a calmar el alma. Pero es importante usar solo incienso específico de la tradición de la Iglesia, porque no todos los inciensos transmiten esta intención espiritual. Algunos tienen orígenes y significados diferentes que no se alinean con lo que un hogar cristiano desea cultivar. Y el rosario a la vista es uno de los signos más subestimados. Mucha gente lo guarda en un cajón, escondido, como si fuera algo solo para ocasiones especiales. Pero cuando el rosario está a la vista, se convierte en un recordatorio constante de oración, fe, protección y devoción. La casa parece organizarse en torno a él, porque su presencia despierta la conciencia de que allí existe algo sagrado. Es como si el alma recordara: puedo rezar, puedo buscar fuerza, puedo encontrar la paz. Tener un rosario en la mesa, junto a la cama, colgado en el espejo de la sala. Todo esto altera sutil y profundamente la atmósfera de la habitación. Usar estos sacramentales no es una práctica automática. Funcionan cuando la intención acompaña el gesto. Tener un crucifijo no basta si el corazón está cerrado. Tener agua bendita en casa es inútil si nadie la usa con fe y propósito. El sacramental prepara el terreno, pero es la fe la que ocupa el espacio. Y al mismo tiempo, es importante evitar usar objetos religiosos como mera decoración, sin conciencia ni respeto. Un sacramental no es un adorno espiritual, es un punto de encuentro entre lo visible y lo invisible, entre la vida cotidiana y la vida espiritual. Y continúen con la explicación, entendiendo que al observar cómo actúa cada sacramental en el hogar, también notan cómo responde el ambiente, como si el hogar tuviera su propia sensibilidad, porque en cierto modo la tiene. La casa absorbe lo que uno pone en ella, ya sea espiritual, emocional o físico. Y cuando entran los sacramentales, algo se reorganiza, como si la luz encontrara la manera de llenar lo que estaba oscurecido. Si este pasaje resonó con algo dentro de ti, escribe las palabras "protección sagrada" en los comentarios. Cuando empiezas a notar cómo los sacramentales transforman la atmósfera de tu hogar, algo en tu interior también se conmueve. Es como si tu mente despertara a una verdad oculta que siempre ha estado ahí, pero que pasaba desapercibida en medio del ajetreo diario. Y cuando surge esta conciencia, también surge la comprensión de que transformar el ambiente espiritual de tu hogar no depende únicamente de objetos sagrados ni de momentos extraordinarios. A menudo, el cambio más profundo proviene de actitudes sencillas, pequeñas decisiones y gestos repetidos con intención. Por eso, cuando hablamos de proteger el hogar, no nos referimos a algo complejo ni distante, sino a una rutina espiritual práctica, ligera y totalmente alcanzable para la vida diaria. Algo que cualquiera puede hacer, sin importar el tiempo, la rutina o la experiencia espiritual que ya posea. Una breve oración diaria, por ejemplo, tiene un impacto que mucha gente subestima. No es necesario orar durante horas ni hacer largas meditaciones a diario. A veces, una simple frase dicha con fe sincera abre la puerta a una transformación silenciosa. Algo como: Señor, bendice este hogar y aleja todo lo que no provenga de ti. Es una declaración, una postura espiritual, una decisión interior que reorganiza el entorno. El hogar reacciona y lo que antes parecía confusión empieza a perder su poder. La oración constante, aunque sea breve, crea una especie de protección natural, como si la casa se envolviera gradualmente en una luz que impide la entrada de influencias fuertes. Bendecir la puerta principal es otro gesto sencillo pero sumamente profundo. La puerta es la entrada física y espiritual al hogar. Todo pasa por ella: personas, intenciones, palabras, objetos, ambientes. Al poner la mano sobre la puerta y bendecirla, pidiendo que solo entre el bien y que se impida el mal, se redefinen los límites de la casa.
Es como decir, este es territorio de luz. Esta mentalidad fortalece la oración y crea una barrera que transforma gradualmente incluso la sensación de los visitantes que pasan. Es impresionante cómo una puerta bendecida transmite paz a quienes entran, incluso si la persona no puede explicar por qué. Eliminar objetos sospechosos también forma parte de esta limpieza espiritual. Después de todo lo que has entendido sobre la influencia de los objetos, es evidente que algunos no deben permanecer en casa. Y esto no requiere desesperación, miedo ni superstición. Es simplemente una decisión consciente. Preguntarse, ¿se alinea esto con la fe que quiero para vivir aquí? Abre la puerta a decisiones claras. Cuando eliminas algo que no estaba espiritualmente alineado con tu hogar, es como si una sombra se fuera con él. El ambiente se vuelve más luminoso, más organizado, más respirable. El impacto es real porque la casa siente y responde a lo que permanece en ella. Colocar una Biblia abierta en un lugar estratégico de la casa es una práctica antigua, respetada y muy efectiva. La palabra de Dios no es solo texto, es presencia. Una Biblia abierta en el Salmo 91, por ejemplo, no funciona como un amuleto, sino como una declaración espiritual. Recuerda al hogar a quien lo protege, afianza la fe y crea un punto de luz dentro de la casa. Muchas familias informan que, al colocar la Biblia en un lugar visible, la casa parece recuperar el orden. El ambiente emocional se estabiliza, la confusión disminuye. Es como si la misma presencia de la palabra reorganizara lo que estaba en desarmonía, y la oración a San Miguel Arcángel completa esta rutina de forma poderosa. San Miguel es reconocido por la Iglesia como defensor contra las fuerzas espirituales del desorden. Rezar su oración, aunque solo sea una vez al día, crea una fuerza espiritual en el ambiente que aleja las influencias que intentan generar confusión. Es una oración directa, clara y firme, y al rezarla dentro de casa, es como si el aire se purificara de cosas que antes no se podían identificar. La oración a San Miguel no necesita ser larga, solo necesita ser sincera. Eleva la espiritualidad del hogar, fortalece a la familia y reorganiza el ambiente interior. Esta pequeña rutina, una breve oración, la bendición de la puerta, la retirada de objetos, la Biblia abierta y la oración a San Miguel, forma una especie de escudo espiritual, no en el sentido de algo mágico, sino como resultado de decisiones que moldean la mentalidad y el ambiente de la casa día tras día. Es un cuidado constante, una atención que genera transformación. Un hogar protegido no es un hogar perfecto, es un hogar consciente, consciente de lo que entra, lo que queda, lo que se nutre y lo que debe salir. Y continúa con la explicación, entendiendo que cuando estas prácticas se convierten en parte de tu rutina, empiezas a notar señales que antes ignorabas, señales de luz, de organización interior, de paz que llega gradualmente, como un amanecer que ilumina habitación por habitación. El hogar deja de ser un simple telón de fondo para la vida y se convierte en parte activa del viaje espiritual, equilibrando lo disperso y aportando claridad donde la confusión se había instalado. Si este pasaje resonó contigo, escribe la palabra BIS, renovación, en los comentarios. Es curioso cómo, tras poner en práctica incluso las acciones más sencillas, todo en casa empieza a reorganizarse casi silenciosamente, como si un nuevo orden se estuviera formando. La sensación es similar a abrir las ventanas después de haber estado cerradas durante mucho tiempo. Entra el aire, la luz cambia, la casa parece respirar de nuevo. Y esto ocurre porque cuando hay intención espiritual, el entorno reacciona. Cada gesto se convierte en una señal, cada palabra en una dirección, cada elección en protección. Y cuando te das cuenta de esto, algo dentro de ti también se transforma. El corazón empieza a ver con más claridad lo que antes parecía solo cansancio acumulado, confusión emocional o problemas cotidianos aleatorios. De repente, se hace evidente que existe una conexión entre el interior de la casa y el interior del alma, como si un espejo amplificara lo que experimentas en tu interior. Por eso, las palabras del Padre Pío cobran tanta fuerza en esta fase final. Una casa que reza nunca es derrotada. Esta frase
no es un adorno espiritual, ni una promesa vacía. Es una verdad profunda, una revelación que trasciende generaciones, porque habla directamente a la mentalidad que sustenta un hogar. Una casa que reza es una casa consciente. Es un hogar que sabe quién entra, qué permanece, qué pesa, qué ilumina. Es un espacio que se niega a ser dominado por la confusión, el desorden emocional, por las influencias ocultas que intentan drenar la energía espiritual de la familia. Una casa que reza comprende que la lucha no siempre es visible, pero la victoria también comienza en lo invisible, en el silencio, en los pequeños gestos, en decisiones que nadie ve, pero que lo cambian todo. Y cuando piensas en esta frase más profundamente, te das cuenta de que resuena en varios ámbitos de la vida. ¿Cuántas veces has sentido que algo pesaba en el ambiente, pero no podías identificar su origen? ¿Cuántas veces te has despertado con la sensación de llevar un peso que no era tuyo? ¿Cuántas veces has sentido tu hogar lleno de ruido interior, incluso cuando nadie hablaba? Es en estos momentos que esta frase se convierte en un mapa, porque explica por qué algunos hogares se mantienen fuertes incluso en tiempos turbulentos, mientras que otros se desmoronan emocionalmente ante las pequeñas cosas. La oración no elimina los desafíos, pero crea claridad, y la claridad organiza el entorno. Esta reflexión, por cierto, debería hacerte mirar dentro de tu hogar con más atención. ¿Qué ha estado drenando tu paz? ¿Qué verdad oculta has estado ignorando? ¿Qué entró silenciosamente y comenzó a transformar tu estado de ánimo, tu energía, tu sueño, tus relaciones? A veces es una presencia, a veces es un hábito, a veces es un objeto, a veces es simplemente la ausencia de luz espiritual. Pero nada de esto permanece oculto cuando decides observar con sensibilidad. Cuando el corazón despierta, empiezas a notar cómo las pequeñas tensiones se repiten siempre a la misma hora, o siempre detrás de las mismas personas, o siempre en la misma habitación. Es como si la casa intentara decir algo, revelar un patrón que nunca notaste porque estabas demasiado ocupado sobreviviendo el día a día. El viaje espiritual dentro del hogar no se compone de grandes rituales, sino de pequeñas decisiones cotidianas que construyen una protección invisible, una mentalidad de cuidado, de acogida, de vigilancia. Y continúe con la explicación, reconociendo que este cuidado transforma no solo la casa, sino también la forma en que transitamos la vida. Es como si, al organizar el entorno externo, también organizáramos el interno. La casa que reza se convierte en un reflejo de la persona que reza, y la persona que reza comienza a ver la vida con una profundidad diferente. Por lo tanto, esta etapa no es una conclusión, sino una invitación para que reflexiones, sinceramente, sobre lo que te roba la paz mientras crees que todo está bien. Puede ser algo que ya has notado pero no querías admitir. Puede ser algo tan antiguo que creías haberlo superado. Puede ser algo nuevo que entró sutilmente y poco a poco fue creando un impacto. Lo importante es permitir que esta reflexión ocurra con honestidad, sin miedo a lo que pueda revelar, porque la verdad es que cuando la casa está agobiada, el alma lo siente, y cuando el alma está sobrecargada, el hogar lo refleja como un espejo. Así que, antes de pasar a la siguiente parte, tómate un momento para reflexionar sobre esto. Piensa en lo que ha estado robando luz al ambiente. Piensa en lo que te ha estado agotando mentalmente en tu propio hogar. Piensa en lo que te ha hecho despertar con ansiedades que antes no existían. No como alguien que busca problemas, sino como alguien que busca luz, porque la luz muestra el camino, y el camino trae dirección. Y cuando hay dirección, nada que intente confundirte puede permanecer por mucho tiempo. Si este pasaje resonó contigo de alguna manera, escribe la frase "Quiero mi hogar protegido" en los comentarios para que sepa que este mensaje encontró un lugar en tu hogar y en tu corazón. Sabes, si has llegado hasta aquí, es porque algo en tu interior reconoció la importancia de este asunto. Y me alegra mucho haber recorrido este camino contigo, porque todo lo que hemos hablado solo cobra sentido cuando encuentra un corazón dispuesto a reflexionar y transformar su propio hogar. Así que, si este mensaje te conmovió de alguna manera, deja la frase
Estoy contigo hasta el final, en los comentarios, para que sepa que realmente estuviste presente en esta conversación. Y como este tema te ha llamado la atención, aprovecha para suscribirte al canal. No es una obligación, sino porque te mantiene cerca de contenido que fortalece tu fe, aporta claridad y ayuda a proteger tu entorno espiritual. Además, el me gusta que dejes aquí ayuda a que este mensaje llegue a otras personas que, como tú, buscan luz, guía y paz en sus hogares. Antes de terminar, les dejo una amable invitación. Hay un video aquí que complementa a la perfección todo lo que hemos hablado. Hagan clic y sigan viéndolo. Creo que les ayudará aún más en este camino.